sus aliados asestaron un golpe brutal a la Constitución al hacer retroactiva la reforma a la ley de amparo que viola flagrantemente el artículo 14 de la Carta Magna, el cual prohíbe la aplicación retroactiva de leyes en perjuicio de persona alguna. La decisión se tomó por parte del Pleno durante la votación en lo particular del dictamen. Es verdaderamente increíble que el senador Ladrón se preste a esta violación flagrante a la Constitución. Por la mañana en comisiones, el mismo senador morenista Javier Corral frenó la intentona por cambiar el documento. Argumentó que todo se trataba de un error de redacción. Hubo un error en términos de archivos. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Pero más tarde, Manuel Huerta Ladrón de Guevara volvió a presentar la reserva que fue respaldada por sus compañeros y aliados. Solo cuando afecta derechos adquiridos de manera previa puede hablarse de retroactividad violatoria. Obviamente estoy a favor de este ajuste. Esto provocó el rechazo generalizado de la oposición. Esto que acaban de aprobar es una violación clara, evidente y descarada al artículo 14, al principio de retroactividad de la ley. Pueblo de México, esto que acaban de ver es Morena. La mayoría artificial que aplasta instituciones, que sin el mínimo pudor altera la ley a conveniencia absoluta de un puñado de burócratas y de un puñado de legisladores. Si hoy a través de una legislación secundaria están haciendo inválido con un transitorio la aplicación de un artículo de la Constitución en materia del amparo, yo les pregunto, amigos, mañana en qué materia va a ser, para que también puedan aplicar la retroactividad en cualquier otra materia. La reforma que pulveriza el amparo, único instrumento que tenían los mexicanos para defenderse de los abusos del poder, fue aprobada en lo general y particular. Se trata de reducir los mecanismos de defensa de los ciudadanos y se fortalece, por el contrario, el actuar abusivo, excedido y arbitrario de muchas autoridades públicas. El dictamen se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión. Gerardo Segura, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, cruzó ya la aduana del Senado, aunque con regaño de la presidenta, y parece que habría modificaciones en Cámara de Diputados. Por lo pronto sacaron esto, que a todas luces es un atropello y representa un riesgo, varios peligros, varios riesgos para los ciudadanos, para usted, para mí. Luis Miguel González, qué gusto, Luis Miguel, ¿cómo Encantado, estás? muy buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo Arrioja, qué gusto, Adolfo, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias. Muy buenas noches, Alicia Salgado, querida Alicia, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, pues salieron ya con esta modificación, no es lo que había presentado como iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum, se fueron más allá, dirían algunos, se volaron la barda, se pasaron de la raya, Luis Miguel. Metieron la pata. Lo de retroactividad es tan obviamente incorrecto que yo no sé a estas alturas si es incluso un distractor. Pero evidentemente meter un tema de retroactividad pues no tiene sentido. Sí, porque además viola la propia Constitución. Y tiene tendría enormes implicaciones. Por ejemplo, en temas fiscales, un montón de controversias que más o menos valen 2 billones de pesos podrían ser revisadas, mejor dicho, podrían ser procesadas sin amparos. Y además en tiempo, sin en tiempo récord, ¿no? Sin suspensión, sin acauciones. ¿Cómo podría ser eso? Y además, yo creo que yo soy muy mal pensada, Manuel. A ver. No, la verdad. ¿Así te echó la vida?
¿qué puedo decir? Soy periodista, no me queda otra. Pero como dice, me voy con el tema de esto, fue un distractor, la verdad es que estamos hablando hoy de la posibilidad o de la posición de la presidenta de decir que tan eso yo no lo mandé, eso a mí no se me ocurrió, y entonces va al Senado y está ya va a quitar pues aquello que daña a la iniciativa, y ya no vamos a hablar del incidente de suspensión, ni del acto de nulidad, ni tampoco de la forma en que se cambia el concepto de interés, ¿no? Creo que eso O sea, váyanse con la finta del tema de la retroactividad para no hablar de otros excesos. Para ver todo lo que está alrededor de esta iniciativa. Evidentemente hoy de pronto nos vimos con, ¿cómo yo no vi eso del transitorio en la iniciativa de ley del 16 de septiembre. Y revisé los transitorios porque tengo la iniciativa que bajé de la Gaceta del Senado de la República ese día por la noche, y pues no estaba el transitorio. Entonces, ¿por qué lo metieron de último momento? ¿En qué condiciones? Y ahora ya nos cambió el... ¿Sí me explico? Sí. Ya nos cambió el objetivo o la atención. Estamos hablando del transitorio y de la violación a la Constitución y de la presidenta diciendo eso yo no lo admito, es una violación. No estaba. Te suena raro, ¿no? te huele pues raro. Pues sí, porque yo quiero seguir hablando del incidente. O sea, ¿cómo no me van a suspender un acto que reclame frente a una autoridad municipal, estatal, federal, empresa pública o lo que sea por una arbitrariedad? Es tu escudo, ¿no? Es tu defensa. Pero y si finalmente si yo no voy a poder probar de antemano el daño, entonces no me lo van a suspender hasta que me haya dañado, y entonces ¿quién me va a pagar? También la iniciativa dice que el Estado, si no tiene dinero, pues ahí se ven. ¿Así estaría? ¿Así quedaría? Mira, Manuel, yo estoy de acuerdo con Alicia en que esto de la retroactividad es un distractor para ocultar o para relegar a un segundo plano lo que en el fondo es la culminación de la reforma judicial que se inició en 2024. O sea, va junto con pegado, son piezas de un mismo rompecabezas. Porque el único resquicio que le quedaba al Poder Judicial de la Federación para proteger derechos ciudadanos, se lo están quitando con estas reformas. Esta reforma ataca y prácticamente neutraliza lo que siempre fue la esencia del amparo. Cuando se empieza a estudiar el amparo en las facultades de Derecho, lo primero que se te dice es que la base de todo amparo es la suspensión del acto reclamado. Porque si el acto reclamado no se suspende, dada el tiempo que toma tramitar un amparo hasta una sentencia, lo más probable es que en lo que sale el amparo se le hayan causado... Ya te amolaron. Daños irreparables. Tú lo vas a decir muy elegante, ya te fregaron. Exactamente. Ya te la aplicaron. Y te voy a poner un solo ejemplo que puede tener consecuencias económicas muy graves. Se establece que no procederá la suspensión cuando se revoquen o cancelen actividades que requieran de concesión o permiso del gobierno federal, como las concesiones de radio y televisión, las concesiones mineras, los contratos que se celebran con Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, en fin, cualquier actividad que desarrolle una empresa privada que requiera de permiso o concesión del gobierno federal. Si el gobierno federal, con razón o sin ella, se la revoca, no puede obtener la suspensión que le permita seguir operando. Es decir, tú ahorita eres un concesionario de una actividad económica. El gobierno arbitrariamente te la revoca, la cancela, entonces tú podías promover el amparo, obtener una suspensión que te permitiera seguir operando mientras el amparo se resuelve. Ahorita no. Ahora con esto no habrá suspensión. Pero no tienes poder de defensa. No hay poder de defensa. Y es en casos tan... A ver, escuchamos el testimonio, la opinión de uno de los padres de niños con cáncer. Tienen un amparo y dicen, oigan, gracias a ese amparo hoy pueden tener nuestros hijos acceso a sus quimioterapias, a sus tratamientos, a sus medicinas. Les quitas el amparo y adiós tratamientos también. Está en cosas tan prácticas, tan cercanas, en asuntos de vida y muerte. Tengo la impresión que una de las cosas más delicadas es contrasta la importancia de esta decisión con la indiferencia, yo diría. Efectivamente hay una minoría activa, expertos que señalan, aguas con esto, es una barbaridad, nos estamos yendo
estamos entrando en un terreno muy peligroso, pero yo diría, ¿dónde está, por un lado, la moderación desde el poder, pero también me preocupa la indiferencia, cierta apatía del público? Me atrevo a decir, reaccionan con más entusiasmo, con más fuerza a temas como los boletos del Mundial, que una cosa como esta. Bueno, esto lo ven muy lejano, pero no lo está. Para mí es parte del asunto, y tu pregunta es mucho más cercano, porque al final pocas cosas son tan cercanas como este balance, este equilibrio delicado entre tus derechos como persona, como sociedad, frente a las acciones del Estado. Sin duda. Ahora, déjame ser mal pensado como tú, Alicia. A ver, estamos viendo a una 4T que en público, pues básicamente, a ver, la presidenta lo que hace es le jala las orejas a los senadores y dice, eso no es lo que yo mandé. Aparece después Ricardo Monreal a decir, yo estoy de acuerdo con la presidenta, vamos a modificar este asunto. Pues se lo votaron no tiene ni 24 horas, los senadores coordinados por Adán Augusto López, los senadores de Morena y varios de los senadores aliados, y hoy vemos ya pronunciamientos no solamente de la oposición, del Partido Verde, del PT y de Morena ir en contrasentido. Hay también un choque dentro de la 4T, hay ruptura, hay fisuras. Pues yo no creo, yo creo que alguien lo sembró muy... ¿Tú crees que están alineados? Sí, porque te digo que al final de cuentas la inclusión del transitorio en sus términos viene en el dictamen, no en la iniciativa. Y la verdad es que esto está generando una atracción diferente de la parte fundamental de la iniciativa. Pero la presidenta está dejando mal parado a Adán Augusto López. O sea, lo está utilizando como un fusil y ya está quemado, pues que se queme otro poquito más. Puede ser. Digo, finalmente el que asumió la responsabilidad de debatir el caso y además prácticamente dice que él es el que la introduce, es Manuel Huerta, el veracruzano, el senador, ¿no? Que es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, es la más importante, y también forma parte de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Entonces, digamos que siempre tienen el chivo expiatorio exacto para decir quién lo hizo o quién no lo hizo. A mí me parece que alguien muy poderoso lo introdujo y no necesariamente... senador de Veracruz no le da. No, pero pues O sea, a él lo mandó alguien. Yo creo que en la relación con la Secretaría de Gobernación, ¿tú crees que la Secretaría de Gobernación no se enteró cómo venía el dictamen? ¿Quién sabe? Yo a estas alturas del partido ya por eso, podría creer muchas cosas que antes es un tema fundamental. O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Te voy a regalar el que no te la aplique retroactivamente y ya bájale? Es parte. Y luego salgo y sapeo a Adán Augusto López en público y lo corregimos en Cámara de Diputados. O sea, es otro más, ¿no? Él está más sapeado que hasta las imágenes está viendo una comparecencia del secretario de Hacienda y mejor está viendo el partido de fútbol. Hoy no te Bostezo veía el partido de la Champions. Vista, ¿no? O sea, ese es un tema que está resuelto. ¿Es un tema jurídico o es un asunto político? Mira, yo vuelvo a insistir en lo que decía hace un momento. Este rejuego político de que quito el transitorio, lo pongo, lo vuelvo a meter, etcétera, oculta lo que está pasando por atrás. Ya te puse el ejemplo de lo que puede pasar en empresas concesionarias de cualquier actividad que requiera permiso del Estado. Ahora, hay otros dos aspectos sumamente preocupantes. Se redujo el concepto del interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo para afectar sobre todo los amparos colectivos, amparos que organizan comunidades agrarias, colonias, barrios, consumidores. Les acotaron la procedencia del juicio de amparo. Y otro factor sumamente preocupante y que va más allá del transitorio es que una de las fuerzas que tenía o fortalezas que tenía la ley de amparo eran las sanciones en las que podían incurrir los funcionarios públicos que desacataron una sentencia de amparo, sobre todo suspensiones. Se llegó a catalogar en la ley de amparo hasta como un delito y se les imponían una serie de sanciones que podían culminar hasta la destitución del cargo. Ahora se introduce un nuevo artículo en la ley de amparo que establece que si el funcionario manifiesta que está en la imposibilidad material de cumplir con la sentencia de amparo,
la puede desacatar y no le pasa nada. ¿De plano? De plano. ¿No hay consecuencia? No va a haber consecuencia. Puede desacatar y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, fíjate nada más cómo están encerrando al ciudadano. Le acotan al máximo lo posible la suspensión. Y en el caso extremo de que lograron una suspensión, si el funcionario responsable la desacata, no le pasa nada. Es de chocolate. Eso es lo que están metiendo oculto detrás de todo esto. ¿Y luego con quién te quejas? Vas con el Poder Judicial, ¿no? Sí, o sea, ya no te vayas con la ficha del transitorio. Lo peor es que no es oculto, está a la vista. O sea, evidentemente es un tema complejo, es jurídico, pero está ocurriendo a la vista. O sea, a mí me impresiona que estamos como pasmados, no estamos reaccionando. ¿Qué necesitamos que pase para reaccionar? Esta es como la cereza en el pastel. Digamos, decía muy bien Todo va en la misma dirección, es controlar todo, más poder, debilitar al ciudadano, a la oposición, tratar de disminuir al máximo cualquier tipo de obstáculo, de contrapeso. Hacer muy complicado ganar un asunto contra el Estado. En esencia, eso es lo que... O sea, que ni lo intentes, ¿no? Porque esto lo que busca es ni lo intentes, porque va a ser imposible que nos ganes. Y además, y creo que es muy importante lo que decía Adolfo, suma esto a la propia reforma del Poder Judicial. Es decir, es esto, pero además son los jueces productos de una elección donde básicamente fue una elección de Estado. Ahora, para el camino que sigue, digamos, la ruta que viene, Cámara de Diputados, ¿ven posible que haya, más allá de este asunto de la retroactividad, algún tipo de cambio, modificación? No, se van a centrar ahí, o sea, le están dando la cereza del pastel al senador, al ex senador, al diputado Monreal, para facilitar la aprobación de la ley. O sea, si tú nada más centras la discusión en torno al transitorio y el transitorio te lo están quitando diciendo no es retroactivo, no es para los demás, nos vamos hacia adelante, pues simple y sencillamente le das la posibilidad de una menor disputa. Pero hoy la voz está en la sociedad civil, está en la comunidad jurídica, como es el caso ahorita que nos dice justamente Adolfo, porque no hay abogado constitucionalista que no esté diciendo qué les pasa. O sea, estás rompiendo de tajo directo al corazón la capacidad de control constitucional. Pues sí, pero hay un pasmo, como dice Luis Miguel. El control constitucional. ¿Quién sale? Es normal, porque la gente normalmente no se ampara. Sí se amparan muchas personas en condiciones extremas. También estamos, o sea, hay que... las personas... El grueso de la población no acaba yendo hacia un juzgado de distrito para solicitar un amparo directo o indirecto. O sea, es muy poca la gente que llega realmente a la Suprema Corte de Justicia en una condición así. De hecho, a un juzgado de distrito, cierto, se tardan mucho los casos, hay veces que es un incidente tras otro, y hasta que llegan los asuntos a resolverse al fondo, llegan a pasar 5 o 6 años en muchas ocasiones. Sí. Creo que el dar agilidad no necesariamente tiene que ver con eliminar la libertad, y mucho menos con eliminar la posibilidad del ciudadano o de las empresas o de las organizaciones de defenderse frente a cualquier acto de autoridad que pueda causar un daño, y menos con la impunidad que se está dando. No, bueno, nos va a dejar esto entonces... Como tú dices, de chocolate. Es de chocolate, sí. Ya. Sí, básicamente se está rompiendo uno de los pilares del orden constitucional. Primero, con la reforma judicial se acabó con la división de poderes. Ahora están privando al ciudadano del único instrumento que tenía para protegerse de abusos de autoridad, que era el juicio de amparo. Lo están mediatizando, lo están convirtiendo en un ejercicio inútil desde el momento mismo en que actos privativos de derecho no pueden ser objeto de suspensión, o la suspensión se le fijan tal cantidad de requisitos que es muy difícil obtenerla. Entonces, el ciudadano queda desprotegido con el medio que tuvo desde el siglo XIX para la protección de sus derechos fundamentales, que fue el juicio de amparo. Se decía que, y voy a decir algo coloquial,
que los mexicanos solo teníamos dos mujeres que nos protegían, Amparo y Guadalupe. Con esta reforma, pues ya nada más hay que rezar a la Virgen de Guadalupe porque el Amparo desaparece. Pues qué duro. Pues sí. Ya vamos para donde... Fue durísimo esto, ¿no? Pues sí. Amparo y Guadalupe. Así es. La frase de la noche. ¿Tú no le ves a esto forma de que se revierta en Cámara de Diputados? No. Y este truco de poner una cosa para corregir viene de... Ya lo vimos, ¿no? Ya. Le decían coloquialmente, es el cuadro chueco. Sí. Entonces decían, se manda una propuesta como si tuviera el marco chueco, entonces alguien lo corrige. Toda la atención y para dice, allá. ya quedó corregido. Luis Miguel, gracias. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, como También siempre. empieza mal. Querida Alicia, muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Pásela muy bien. Pues sí.